Ana no había esperado que aquel lunes, aparentemente normal, le guardara una sorpresa tan grande. Ya tenía suficientes preocupaciones en la cabeza. El proyecto que su jefe le había asignado, la presión de cumplir con los plazos y, por supuesto, mantener su relación con David, su novio actual, quien últimamente parecía más distante de lo habitual. Pero todo cambió cuando entró en la sala de reuniones y vio, sentado al fondo, a Javier. Sí, ese Javier. Su ex. El que la hizo sentir tantas cosas buenas y malas a la vez. El que prometió que las cosas serían distintas y nunca lo fueron. Ana se quedó inmóvil por un segundo, como si su cerebro no pudiera procesar la información. ¿Qué diablos estaba haciendo él aquí? Javier, por supuesto, no parecía sorprendido. Con una sonrisa ladeada que Ana conocía muy bien, la saludó como si nada hubiera pasado. Vaya, qué coincidencia. Tú y yo en el mismo equipo de trabajo, ¿quién lo hubiera imaginado? Dijo él, con ese tono casual que siempre usaba cuando quería hacerse el gracioso, pero que a Ana, en ese momento, le resultaba irritante. ¿Coincidencia? Claro, seguro. Ana reprimió las ganas de rodar los ojos y simplemente asintió, como quien acepta su destino sin muchas ganas. Sí, qué coincidencia, respondió, intentando sonar lo más neutral posible. Mientras se sentaba en la mesa de reuniones, el corazón de Ana aún latía con fuerza. ¿Cómo es posible que justo ahora, en este proyecto tan importante, tenga que lidiar con Javier? Pensó. Hacía años que no lo veía. Desde que terminaron, había hecho todo lo posible por evitarlo. Claro, se habían visto de vez en cuando en reuniones sociales, pero siempre había mantenido la distancia. No quería revivir esas emociones. Había seguido adelante. O eso creía. El problema era que Javier no solo era su ex, sino que también fue, en algún momento, su mejor amigo. Esa amistad que compartieron antes de que todo se complicara la había dejado marcada. Después de todo, no es fácil olvidar a alguien que, en algún punto, fue tu todo. Y ahora, tenerlo frente a ella, en el mismo proyecto, le hacía sentir como si el universo se estuviera riendo en su cara. Genial, pensó con sarcasmo, esto es justo lo que necesitaba para terminar de complicar mi vida. El jefe de Ana, completamente ajeno al pequeño drama que se desarrollaba frente a sus ojos, explicó los detalles del proyecto. Mientras hablaba, Ana no podía dejar de lanzar miradas furtivas hacia Javier, tratando de descifrar qué tanto había cambiado. Físicamente, seguía siendo el mismo. Su cabello algo desordenado, esa barba que siempre parecía medio afeitar, y esos ojos que la miraban como si la entendieran mejor que ella misma. Pero ahora, parecía más confiado, como si el tiempo le hubiera dado una madurez que antes no tenía. ¿O será que solo me estoy haciendo ilusiones?, pensó Ana con cierto cinismo. Javier, por su parte, parecía completamente cómodo con la situación, o al menos eso aparentaba. De vez en cuando, la sorprendía con alguna mirada cargada de significado, como si intentara leer sus pensamientos. ¿Cómo te va con David?, preguntó de repente, rompiendo el incómodo silencio entre ellos cuando todos empezaron a salir de la sala de reuniones. Ana se tensó. No estaba preparada para hablar de su vida personal, y mucho menos con él. Bien, gracias por preguntar, respondió con frialdad. Pero Javier, como siempre, no se dio por vencido. Eso suena entusiasta, dijo, alzando una ceja y mostrando esa sonrisa sarcástica que tanto le conocía. Ana se mordió el labio, conteniendo una respuesta mordaz. No tengo tiempo para esto, pensó. Pero había algo en la forma en que Javier la miraba que le recordaba por qué había caído por él en primer lugar. Ese maldito encanto. Decidió ignorar el comentario y centrarse en lo que realmente importaba, el proyecto. Tenemos mucho trabajo por hacer, dijo, intentando sonar profesional. Será mejor que nos concentremos en eso. Pero Javier, con su habitual habilidad para hacerla perder los estribos, no dejó pasar la oportunidad de hacerla sentir incómoda. Claro, Ana, como tú digas. Eres la jefa aquí. Yo solo soy un humilde colaborador. Con una mezcla de irritación y una pizca de diversión, Ana no pudo evitar soltar una pequeña carcajada. Maldita sea, Javier seguía siendo el mismo de siempre. Y aunque había pasado tanto tiempo, parecía que esa conexión entre ellos seguía ahí, oculta bajo capas de orgullo, rencor y tal vez, algo más. Mientras salían de la sala, Ana no pudo evitar pensar que este proyecto sería mucho más complicado de lo que había imaginado. Después del incómodo primer encuentro, Ana intentó convencerse de que podía manejar la situación. Es solo trabajo, se repetía mentalmente mientras repasaba los detalles del proyecto. Pero por más que quisiera evitarlo, cada vez que se encontraba sola en la oficina, sus pensamientos inevitablemente volvían a Javier. Él. Su presencia era una distracción constante, como una canción pegajosa que no puedes dejar de tararear.
Y lo peor de todo, ambos sabían exactamente lo incómoda que era esa colaboración forzada. Parecía que el destino no podía resistirse a darle una vuelta de tuerca más a su vida. Durante los primeros días de trabajo conjunto, el ambiente entre ellos se mantuvo formal, aunque cargado de una tensión que ambos pretendían ignorar. Se comunicaban por correos electrónicos impersonales y reuniones breves, tratando de mantener las cosas estrictamente profesionales. Pero como cualquier persona que ha vivido una relación intensa sabe, es casi imposible borrar por completo el pasado. El tono de los correos comenzó a suavizarse poco a poco, con comentarios irónicos aquí y allá, casi como un juego. Casi. Un jueves por la tarde, mientras trabajaban hasta tarde en la oficina, Javier rompió el silencio de una manera que a Ana le resultó tan familiar como irritante. ¿Sabes?, comenzó él, sin levantar la vista de la pantalla, esto es exactamente lo que había soñado, pasar noches enteras contigo, pero rodeados de gráficos y tablas de Excel. Ana levantó una ceja, sin poder evitar una sonrisa. Sí, qué romántico. Justo lo que habíamos planeado cuando hablábamos de nuestro futuro juntos, respondió con un toque de sarcasmo. Javier se apoyó en la silla, girándose hacia ella con una expresión que mezclaba diversión y curiosidad. ¿Así que todavía recuerdas esas conversaciones?, preguntó, fingiendo sorpresa. Vaya, yo pensaba que ya habías bloqueado todo lo relacionado conmigo. Ana suspiró, claramente fastidiada pero a la vez entretenida por el pequeño duelo verbal. No te hagas ilusiones, Javier. Tengo muy buena memoria, pero no por eso significa que quiera revivir todo aquello. Por supuesto, ambos sabían que detrás de esas palabras había más de lo que Ana estaba dispuesta a admitir. Sin embargo, por más que Ana quisiera mantener la guardia alta, trabajar tan cerca de Javier empezaba a erosionar esa fachada de indiferencia. Había momentos en los que sus bromas la hacían reír genuinamente, y en esos instantes, todo lo que había pasado entre ellos parecía desvanecerse. Pero justo cuando se sentía cómoda, cuando se permitía un segundo de descuido, algún comentario suyo la hacía recordar por qué se habían separado en primer lugar. Ese Javier sarcástico y despreocupado, que siempre parecía tomarse la vida con una ligereza que la volvía loca, todavía estaba allí. Y aunque a veces lo odiaba por eso, también era lo que le había atraído tanto de él. Una tarde, mientras discutían los avances del proyecto, Javier la miró de esa forma en la que solía hacerlo cuando quería provocarla. ¿Te has dado cuenta de que hemos logrado más trabajando juntos que la última vez que intentamos lo que sea que fuera lo nuestro?, preguntó, con una sonrisa que claramente buscaba una reacción. Ana lo miró con incredulidad. ¿En serio me vas a comparar con una hoja de cálculo? Debes estar desesperado si eso es lo mejor que se te ocurre. Pero aunque lo dijo en tono de broma, el comentario de Javier había tocado una fibra sensible. Porque, en el fondo, ambos sabían que lo suyo nunca fue solo un desastre. Hubo momentos buenos, muchos, pero también hubo demasiadas promesas rotas, demasiadas expectativas que no se cumplieron. La colaboración seguía avanzando. Y con cada día que pasaba, Ana se sentía más confundida. Estaba David, su novio, con quien todo era cómodo, estable, seguro. Pero trabajar tan cerca de Javier la hacía dudar de si realmente había superado lo que sentía por él. Los recuerdos seguían resurgiendo, como pequeños fantasmas que se negaban a desaparecer. Las risas compartidas, las noches interminables hablando de sueños y planes. Pero luego venían los momentos de frustración, las discusiones, la sensación de que, por más que lo intentaran, siempre había algo que los alejaba. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, Javier decidió ir más allá de los comentarios sarcásticos. Mientras cerraban sus laptops, la miró con esa intensidad que Ana reconocía demasiado bien. ¿Sabes?, dijo en voz baja, creo que parte de mí nunca dejó de preguntarse qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes entre nosotros. Ana se tensó de inmediato. No estaba preparada para esa conversación, no cuando había intentado durante tanto tiempo enterrar esos sentimientos. Javier, comenzó, pero él la interrumpió. No tienes que decir nada. Sé que todo esto es complicado, pero no puedo evitar pensar en ello, especialmente ahora, trabajando juntos otra vez. Ana sintió un nudo en la garganta. Sabía que debía alejarse, que no debía dejarse llevar por esa nostalgia que amenazaba con envolverla. Pero también sabía que, por más que lo negara, parte de ella seguía sintiendo algo por él. Lo más frustrante de todo era que Javier siempre había tenido esa habilidad para hacerla sentir así, atrapada entre lo que era correcto y lo que realmente deseaba. Mientras lo miraba, las palabras se le atascaban en la boca. La realidad era mucho más complicada de lo que ambos querían admitir. El proyecto seguía adelante,
Pero a medida que se acercaba la fecha límite, Ana sentía que el verdadero desafío no era cumplir con el trabajo, sino lidiar con los sentimientos que surgían cada vez que estaba cerca de Javier. La línea entre lo profesional y lo personal comenzaba a desdibujarse, y Ana se daba cuenta de que, aunque quisiera mantener las cosas bajo control, la situación estaba a punto de salirse de sus manos. El conflicto interno de Ana había llegado a un punto crítico. Lidiar con los sentimientos confusos hacia Javier mientras intentaba mantener su relación actual con David no era una tarea sencilla. Había noches en las que se quedaba mirando al techo, preguntándose si estaba siendo justa con David, si realmente estaba comprometida con él o si la aparición de Javier había destapado emociones que nunca se habían ido del todo. El problema era que, cuanto más intentaba no pensar en Javier, más presente estaba él en su mente. Y claro, trabajar codo a codo con él todos los días no ayudaba en absoluto. David, por otro lado, parecía no notar nada fuera de lo común. Estaba tan concentrado en su trabajo que ni siquiera se daba cuenta de que Ana estaba distraída, emocionalmente ausente. Ella intentaba mantener las apariencias, ser la novia perfecta. Cenaban juntos, veían series y hablaban sobre sus días, pero todo parecía mecánico. ¿Qué tal el trabajo?, le preguntaba él, sin mucha convicción, y Ana respondía con un bien, lo de siempre, cuando en realidad su cabeza estaba llena de pensamientos que no podía compartir. ¿Cómo le explicas a tu novio que el simple hecho de ver a tu ex todos los días está desenterrando sentimientos que creías enterrados? Fácil. No lo haces. Una noche, mientras cenaban, David le mencionó que tenía que irse de viaje por trabajo. Solo será una semana, dijo con ese tono casual que a Ana le había resultado tan atractivo al principio de la relación. ¿Sabes cómo es? Un montón de reuniones aburridas. Nada interesante. Ana asintió, forzando una sonrisa. Claro, suena como una diversión sin fin. En cualquier otro momento, habría bromeado al respecto, pero ahora solo podía pensar en lo que significaba su ausencia. Una semana sin David significaba una semana en la que estaría sola, lidiando con la presencia constante de Javier sin esa red de seguridad emocional. Genial, pensó para sí misma, justo lo que necesitaba, más tiempo a solas con mi ex. Cuando David se fue, Ana intentó convencerse de que podría usar ese tiempo para aclarar su mente, para reconectar consigo misma y poner en orden sus sentimientos. Pero en lugar de eso, se encontró pasando más y más tiempo con Javier. Al principio, todo fue bajo la excusa del trabajo. Tenemos que quedarnos hasta tarde para terminar esta parte del proyecto, decía él, como si fuera algo completamente profesional. Pero las horas juntos empezaron a volverse menos sobre el trabajo y más sobre ellos. Hablaban de cosas que no habían mencionado en años, como si estuvieran retomando una conversación que había quedado a medias. Una noche, después de terminar con los últimos detalles del proyecto, Javier sugirió ir a tomar algo. Vamos, Ana, solo una copa. Nos lo merecemos después de tanto estrés, ¿no crees? Ana, consciente de que no era la mejor idea, de alguna manera se encontró diciendo que sí. Una copa no va a matar a nadie, se dijo a sí misma, ignorando las alarmas que sonaban en su cabeza. En el bar, la atmósfera entre ellos cambió. Se sentían relajados, cómodos, como si el peso de los años y los problemas entre ellos se hubiera desvanecido. Pero claro, ambos sabían que las cosas nunca eran tan simples. ¿Te acuerdas de la última vez que salimos juntos a tomar algo?, preguntó Javier, mirándola con una sonrisa de lado. Ana soltó una risa irónica. ¿La última vez? Si mal no recuerdo, esa noche terminó en desastre. Javier se encogió de hombros, con esa actitud despreocupada que siempre había tenido. Bueno, no todas las noches pueden ser perfectas. Ana lo miró, divertida y exasperada al mismo tiempo. Esa era una de las cosas que la sacaba de quicio de Javier, y al mismo tiempo, lo hacía tan encantador. Su capacidad para minimizar cualquier problema, como si nada tuviera verdadera importancia. Después de un par de copas, la conversación empezó a fluir más fácilmente. Hablaron de su pasado, de cómo habían cambiado con el tiempo, y Javier, en un tono más serio del que Ana esperaba, le confesó algo que la dejó atónita. Siempre he pensado que lo nuestro no terminó porque no funcionábamos, sino porque no estábamos listos. Tú y yo, éramos demasiado inmaduros, queríamos cosas diferentes en ese momento. Ana lo miró fijamente, sin saber cómo responder. Parte de ella quería negarlo, decir que estaba equivocado, que lo suyo había sido un error, un caos inevitable. Pero otra parte pensaba que tal vez tenía razón. ¿Estás diciendo que ahora sí estaríamos listos?, preguntó Ana, tratando de mantener un tono ligero, aunque la seriedad de la conversación le estaba calando más de lo que quería admitir. Javier la miró fijamente, sus ojos oscuros reflejando una sinceridad que ella no estaba acostumbrada a ver en él. No lo sé, Ana.
Lo que sé es que estar aquí contigo, hablando así, me hace pensar que tal vez no hemos terminado de escribir nuestra historia. Ana sintió un nudo en el estómago. Esa era la clase de frase que una parte de ella había estado esperando escuchar durante años, pero ahora que finalmente salía de los labios de Javier, no sabía qué hacer con ella. De vuelta en su apartamento, Ana se sentó en el sofá, su cabeza llena de preguntas y su corazón latiendo rápido. Javier había dejado caer una bomba emocional en su vida, y ahora ella no sabía cómo desactivar el daño que podría causar. David volvería en unos días, y aunque su relación no era perfecta, seguía siendo algo que había construido con esfuerzo y paciencia. ¿Valía la pena arriesgar todo eso por alguien como Javier, que había sido una montaña rusa emocional en el pasado? O tal vez Javier tenía razón, y lo que tenían era algo que valía la pena explorar de nuevo. Las emociones de Ana estaban al límite. El sarcasmo y las bromas con Javier ya no eran suficientes para ocultar lo que ambos sentían. Se encontraba en una encrucijada emocional, atrapada entre lo que sabía que era seguro y lo que su corazón le estaba pidiendo a gritos. Y aunque odiaba admitirlo, parte de ella sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar esa decisión. Porque ya no era solo una cuestión de trabajo, era una cuestión de amor, de lo que significaba realmente ser feliz. Y lo que la asustaba más que nada era que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba segura de cuál era la respuesta correcta. Ana se encontraba en la cuerda floja, y lo sabía. Intentaba, con todas sus fuerzas, mantener el equilibrio entre su relación con David y los recuerdos que Javier traía consigo, esos malditos recuerdos que se deslizaban silenciosos por su mente cuando menos lo esperaba. Y ahora, tras esa noche en el bar, las cosas se habían complicado aún más. Javier había soltado la frase que Ana había temido escuchar durante todo ese tiempo: tal vez no hemos terminado de escribir nuestra historia. Genial. Como si no tuviera ya suficientes problemas, ahora su exnovio estaba sugiriendo que su historia inacabada podría tener una segunda parte. El regreso de David no ayudó en absoluto. Llegó de su viaje con el entusiasmo habitual de alguien que ha estado fuera por mucho tiempo y lo único que quiere es reconectar con su pareja. Le trajo un pequeño regalo, algo simbólico, que Ana recibió con una sonrisa forzada. «Mira, es una pequeña réplica de la Torre CN. Pensé en ti cuando la vi», dijo David con una sonrisa inocente, mientras Ana se maldecía por sentir tan poca emoción al respecto. «Gracias, David, es muy linda». Él no notó el tono distante en su voz, o si lo hizo, decidió ignorarlo, porque estaba demasiado ocupado compartiendo detalles de su viaje. Mientras David hablaba, Ana no podía evitar que su mente divagara. Recordaba la conversación en el bar con Javier, como sus palabras la habían afectado más de lo que quería admitir. Era como si él hubiera removido algo que llevaba mucho tiempo dormido, y ahora simplemente no podía dejar de pensar en eso. Se sentía culpable, claro. No era justo para David. Él estaba allí, haciendo todo lo posible por ser un buen novio, mientras ella no podía quitarse de la cabeza a su ex. Pero, ¿cómo se puede controlar lo que uno siente? Una tarde, mientras Ana revisaba algunos papeles del proyecto en la sala de estar, David se acercó y le dio un beso en la frente. «¿Cómo va todo?», le preguntó con esa calma que a veces la exasperaba. «Bien», respondió ella, sin apartar la vista de los documentos. «Solo estoy intentando concentrarme». David se encogió de hombros, sin percibir que Ana había estado evadiendo el contacto físico más de lo normal. «Bueno, avísame si necesitas ayuda con algo». Y con eso, se fue a su estudio, probablemente a revisar correos o lo que fuera que los arquitectos hacían en su tiempo libre. David era tan predecible, pensó Ana, a veces en tono de queja, a veces como una virtud. Era un hombre estable, confiable, que no complicaba las cosas innecesariamente. Y ahí estaba Javier, el completo opuesto. Impredecible, emocionalmente complejo y, por alguna razón, absolutamente incapaz de no complicarle la vida. Ana se odiaba por sentirse atraída por eso. «¿Es que nunca aprendes?», se dijo a sí misma mientras hojeaba las páginas del proyecto sin realmente verlas. Su mente estaba a kilómetros de allí. Lo que empeoraba la situación era que, aunque intentaba evitar a Javier lo más posible, el trabajo los mantenía en constante contacto. Había reuniones, correos, llamadas. Y cada vez que veía su nombre en la bandeja de entrada, sentía un pequeño sobresalto. Cuando tenían que verse cara a cara, Ana intentaba mantener las cosas estrictamente profesionales. Pero Javier, claro, no lo hacía fácil. Siempre encontraba la manera de introducir un comentario sarcástico, algo que la hacía sonreír a pesar de sí misma. «Vaya, ¿así que te acuerdas de cómo hacer una presentación?», le dijo un día cuando llegaron a una reunión y Ana había preparado algo completamente detallado. «Pensé que el tiempo que pasabas mirando al vacío era pura meditación». «Sí, claro, estoy practicando mi zen interior».
Me ayuda a no matarte cada vez que abres la boca, le respondió Ana con una sonrisa forzada mientras intentaba que su corazón no acelerara. ¿Matarme? Vaya, eso sí que sería un escándalo en la oficina, replicó Javier con esa chispa en los ojos que Ana prefería no notar. Sabía que él estaba disfrutando de la tensión entre ellos, y eso la irritaba más aún. Pero, ¿por qué le afectaba tanto? Esa era la pregunta que no quería hacerse, pero que seguía rondando su cabeza. David era un hombre maravilloso, cariñoso, inteligente, fiel. Y sin embargo, Javier representaba algo que, de alguna manera, había echado de menos: la emoción, el drama, lo impredecible. Sabía que no podía volver a caer en lo mismo, que ya había aprendido esa lección una vez. Pero las emociones no seguían las reglas. Ana lo sabía muy bien. ¿Cómo era posible que una parte de ella aún sintiera esa atracción por Javier, esa conexión que parecía persistir a pesar del tiempo? Una tarde, después de una reunión especialmente larga, Javier la alcanzó en el pasillo. «Oye, ¿quieres tomar un café? Solo un café, nada más. Prometo no decir nada incómodo, bueno, al menos, lo intentaré». Ana lo miró, con la intención de rechazarlo, pero algo en su sonrisa, en su tono, la hizo aceptar. «Vale, solo un café. Pero si haces algún comentario sarcástico, te lo tiraré en la cara». Javier levantó las manos en señal de rendición. Palabra de honor. Sentados en la pequeña cafetería, los dos se sintieron, por un momento, como dos viejos amigos poniéndose al día. La conversación fue ligera, sin ninguna de las tensiones habituales. Pero al mismo tiempo, había una corriente subterránea de emociones que ninguno de los dos podía ignorar. «Sabes», dijo Javier después de un sorbo de café, «he estado pensando mucho en lo que pasó entre nosotros. Y no te lo voy a negar, cometí muchos errores. Pero si algo me ha enseñado el tiempo es que algunas cosas no desaparecen por mucho que lo intentes». Ana dejó la taza en la mesa, sin saber cómo responder. Sentía que el aire se había vuelto más pesado, más denso. Sabía que no podía seguir evadiendo lo que estaba sucediendo dentro de ella, pero al mismo tiempo, no quería enfrentarlo. Porque enfrentarlo significaba tomar una decisión, y no estaba lista para eso. No aún. Así que, en lugar de responder, simplemente lo miró, con una mezcla de frustración y confusión en los ojos, y cambió de tema. Porque, al final del día, seguir adelante con la conversación era demasiado peligroso. Y ella no estaba preparada para dar ese paso, al menos no todavía. Después de aquel café inocente, Ana comenzó a notar que algo en su vida ya no era tan claro. Las cosas con David seguían funcionando, o al menos eso parecía, pero había un maldito fantasma que rondaba constantemente su mente, y ese fantasma tenía nombre: Javier. Y, claro, lo que menos necesitaba en ese momento era un viaje juntos por motivos laborales, pero el universo, con su retorcido sentido del humor, había decidido poner a prueba su autocontrol. «Es solo un viaje de negocios, que podría salir mal», pensó Ana mientras hacía su maleta. Pero no era cualquier viaje. No, no lo sería. Un viaje de 2 días con su exnovio, compartiendo largas horas de trabajo y conversaciones, era un cóctel emocional esperando a explotar. David, por supuesto, no sospechaba nada. Él, siempre confiado, le deseó un buen viaje con un beso en la mejilla y un «llámame cuando llegues». Ana asintió, sonriendo de forma automática, pero en el fondo sintiendo que llevaba una bomba de relojería en el corazón. El vuelo no ayudó a calmar las cosas. Javier, fiel a su estilo, decidió que una conversación sarcástica era la mejor manera de comenzar. «¿Lista para otro emocionante viaje laboral donde pretendemos que todo va perfecto y nada es incómodo entre nosotros?», dijo, mirando por encima del borde de su revista. Ana, con los auriculares puestos, decidió ignorarlo por completo. Claro que él no iba a dejarlo ahí. «Veo que estás en modo zen otra vez, ¿sabes? Eso de ignorarme solo hace que quiera hablar más». «Es que hablar contigo es un ejercicio de paciencia», respondió Ana, sin quitarse los auriculares. «Y prefiero ahorrar mi energía para cosas más productivas, como no matarte durante este viaje». Javier soltó una carcajada baja, esa que siempre conseguía hacerla sonreír a pesar de sí misma. «Bueno, me alegra saber que te contienes, eso ya es progreso», replicó. Pero más allá del sarcasmo, Ana podía notar una tensión subyacente en cada palabra que compartían. Ambos lo sabían, aunque ninguno estaba dispuesto a admitirlo abiertamente, al menos no todavía. La primera noche en el hotel fue relativamente tranquila. El día había sido agotador, lleno de reuniones y presentaciones, lo cual ayudó a mantener la cabeza ocupada. Pero al caer la noche, cuando ambos se retiraron a sus respectivas habitaciones, el peso de la situación se hizo sentir.
Ana se dejó caer en la cama, mirando el techo y preguntándose cómo había terminado en esta situación otra vez. ¿Era realmente tan difícil dejar el pasado atrás? ¿Por qué, de todos los lugares, su mente siempre regresaba a Javier? Mientras tanto, el teléfono de David vibraba sobre la mesita de noche, con un mensaje de buenas noches que ella leyó sin responder. No sabía qué decir. Estaba demasiado cansada, demasiado confundida para pensar en algo coherente que no fuera una mentira. A la mañana siguiente, las cosas no mejoraron. Desayunaron juntos en silencio, una pausa incómoda que ambos intentaron llenar con café y comentarios banales sobre el clima. Javier, por supuesto, no podía evitar hacer una observación al respecto. ¿Sabes? Este café es tan fuerte como nuestro silencio. Quizás deberíamos cambiar a algo más suave, como una charla incómoda sobre nuestros errores pasados. Ana casi escupe su café de la risa. ¿Y quién te nombró experto en relaciones ahora? ¿El tipo que arruinó la nuestra? Javier sonrió, pero sus ojos mostraban un atisbo de sinceridad. Touché, pero nadie dijo que no aprendo de mis errores. Y si lo piensas bien, tú tampoco fuiste precisamente una santa. Ana rodó los ojos, intentando ignorar el hecho de que, en parte, tenía razón. Pero claro, admitir eso sería darle demasiada ventaja. El segundo día del viaje fue aún más revelador. Después de las reuniones, decidieron salir a cenar juntos, más por inercia que por verdadera decisión. Era lo más lógico, y estaban en una ciudad desconocida donde todo se veía diferente, menos ellos. Sentados en una pequeña mesa, con la luz tenue del restaurante y una botella de vino entre ellos, los recuerdos comenzaron a aflorar. No había más escapatoria. ¿Te acuerdas de la vez que fuimos a ese restaurante en la playa y te caíste de la silla?, preguntó Javier de repente, sin mirarla. Ana soltó una risa nerviosa. ¿Cómo podría olvidarlo? Fue el momento más vergonzoso de mi vida. ¿Y tú, como buen caballero, decidiste reírte en lugar de ayudarme? Bueno, es que fue muy gracioso, respondió Javier con una sonrisa. Además, te levantaste antes de que pudiera hacer algo. Siempre has sido así, independiente, fuerte. Supongo que eso es lo que siempre me gustó de ti. La conversación tomó un giro más profundo de lo que Ana había esperado. Su sonrisa desapareció lentamente, y el ambiente se volvió más denso. Y, sin embargo, no fue suficiente para que las cosas funcionaran, ¿verdad?, dijo, mirando la copa de vino, evitando encontrarse con sus ojos. Javier suspiró, sabiendo que esa era una conversación que inevitablemente tendrían que tener. No, supongo que no. Pero eso no significa que no lo lamente. Ana lo miró entonces, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió vulnerable frente a él. Sabía que en algún nivel, ambos habían fallado. Y aunque el sarcasmo y las bromas ayudaban a aligerar el ambiente, no podían seguir escapando de la realidad. Lo que habían tenido era real, y esos sentimientos aún no se habían desvanecido por completo. Después de la cena, mientras caminaban de vuelta al hotel, el silencio entre ellos ya no era incómodo. Era más bien un silencio cargado de significados, de lo no dicho, de lo que ambos sabían pero no querían admitir. Gracias por la cena, dijo Ana finalmente, rompiendo la quietud. De nada, respondió Javier, metiendo las manos en los bolsillos. ¿Sabes? Aunque todo lo que pasó fue un desastre, siempre voy a estar agradecido por lo que tuvimos. Y aunque no se lo digas a nadie, me alegra que estemos en paz ahora. Ana sonrió, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, estaba dando un paso hacia adelante. Pero ese paso no significaba necesariamente volver atrás, ni tampoco olvidar lo que había. Simplemente era aceptar que, a veces, las cosas no salen como uno espera, y eso está bien. El último día del viaje no comenzó de la mejor manera. Ana se despertó con una mezcla de emociones revueltas, como si los sueños que había tenido durante la noche fueran un reflejo de la confusión que llevaba dentro. Había soñado con David, pero también con Javier. Uno de esos sueños que te dejan con la sensación incómoda de que hay algo que no has resuelto. Se levantó de la cama, tratando de despejarse, pero en el fondo sabía que ese día iba a ser crucial. No porque tuvieran una reunión importante, sino porque tenía que tomar una decisión sobre lo que estaba sintiendo. Durante el desayuno, Javier, como era de esperarse, no perdió la oportunidad de hacer algún comentario sarcástico. ¿Dormiste bien o estuviste soñando con todos los errores que cometí?, dijo con una sonrisa mientras removía su café. Ana lo miró por encima de su taza, sin saber si debía reír o lanzar el café en su cara. Dormí perfectamente, gracias por preguntar. Los errores los dejé en el pasado, junto con otras cosas, respondió, intentando sonar más segura de lo que en realidad estaba. Sin embargo, el sarcasmo era solo una fachada. Ambos sabían que algo había cambiado en esos días juntos. Tal vez no lo querían admitir,
pero estaba ahí, latiendo bajo la superficie. Los recuerdos, las miradas furtivas, los pequeños momentos que compartieron durante el viaje habían reavivado algo que Ana no estaba segura de poder controlar. Y eso la asustaba, porque, a pesar de todo, seguía comprometida con David. Y David no se merecía lo que estaba pasando dentro de ella. Entonces, ¿qué planes tienes para cuando volvamos?, preguntó Javier, haciendo el esfuerzo de sonar casual mientras pasaban por la última reunión del día. ¿Qué pasa? ¿Te interesa mi agenda ahora? Ana contestó con una sonrisa burlona. Javier se encogió de hombros. Solo por curiosidad. Ya sabes, es divertido ver cómo manejas todo esto sin explotar. Ana soltó una risa forzada, pero sus pensamientos estaban en otra parte. En David. Y en cómo iba a enfrentar todo cuando volviera a casa. Sabía que, de alguna manera, este viaje había creado una grieta en su relación que no podría ignorar. La pregunta era si iba a confesarle todo a David o simplemente enterrar el asunto, esperando que desapareciera por arte de magia. Pero, ¿cómo se entierra algo que está vivo y pulsante dentro de ti? ¿Cómo se sigue adelante cuando te das cuenta de que una parte de ti sigue conectada a alguien del pasado? La tarde transcurrió en una especie de niebla. Las presentaciones, los informes, todo se convirtió en un ruido de fondo mientras Ana luchaba con sus propios pensamientos. Sabía que el momento de enfrentarse a la realidad estaba cerca. Y cuando la última reunión terminó, Javier se le acercó de nuevo. Bueno, parece que sobrevivimos al viaje sin matarnos. Eso ya es un logro, ¿no crees?, dijo con su tono habitual, esa mezcla de sarcasmo y seriedad que siempre había logrado desarmarla. Ana lo miró por un segundo, sin saber cómo responder. Sí, supongo que sí. Aunque, siendo honestos, estuve a punto de matarte un par de veces. Javier se rió, pero luego, en un tono más serio, añadió. Mira, Ana, sé que esto no ha sido fácil. Para ninguno de los dos. Pero si algo queda claro de todo esto es que, pase lo que pase, seguimos siendo parte importante en la vida del otro. Y creo que eso es algo que no podemos ignorar. Esas palabras la golpearon con fuerza. Porque, a pesar de todo, eran ciertas. Javier seguía siendo importante para ella, de una manera que no había querido aceptar. Y tal vez nunca dejaría de serlo. Pero eso no significaba que las cosas pudieran ser como antes. Tienes razón, dijo finalmente, con un suspiro. Pero eso no cambia el hecho de que las cosas entre nosotros se rompieron por una razón. Y no estoy dispuesta a volver atrás. La tensión en el aire era palpable. Javier asintió lentamente, como si entendiera lo que ella estaba diciendo, pero aún así, no podía evitar intentar una última cosa. No estoy diciendo que volvamos atrás. Solo digo que, tal vez, algún día, las cosas sean diferentes. Ana lo miró fijamente, con una mezcla de tristeza y resolución. Quizás, dijo, sin comprometerse con nada. Pero ahora no. Y no sé si alguna vez lo serán. El viaje de vuelta fue tranquilo. Ambos se sumergieron en sus propios pensamientos, sin hablar mucho más. Cuando el avión aterrizó, Ana encendió su teléfono y encontró varios mensajes de David preguntando cómo le había ido. Su corazón se apretó. Sabía que lo amaba, pero también sabía que algo había cambiado. Al salir del aeropuerto, vio a David esperándola con una sonrisa, ajeno a todo lo que había pasado en su mente en esos días. Ella le devolvió la sonrisa, pero una parte de ella sabía que ese viaje la había marcado para siempre. Y así, Ana se dio cuenta de que algunas decisiones no son fáciles, pero son necesarias. A veces, lo que dejamos atrás sigue con nosotros de maneras inesperadas, complicando el presente y desafiando el futuro. Sin embargo, al final, solo nosotros podemos decidir qué camino tomar. ¿Ustedes qué harían en su lugar? Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y compartir su opinión en los comentarios. ¿Alguna vez han vivido una situación parecida? Nos encantaría leer sus experiencias. Y recuerden, cada semana tenemos más historias que los harán reflexionar sobre el amor, las relaciones y la vida. Nos vemos en el próximo vídeo.